Hola, muy buenas noches, soy Sofía María Benítez Peña. En esta ocasión les voy a estar dando la presentación acerca de la materia de diagnóstico y diseño de programas nutricionales. Más que nada son conceptos que hemos estado viendo a lo largo de toda nuestra carrera. Entonces, bueno, voy a seguir con la siguiente diapositiva. En nuestra primera diapositiva, pues tengo que la historia clínica es un documento médico esencial que recoge de manera sistemática la información acerca del paciente, más que nada sobre la salud del paciente. En nutrición clínica es muy importante saber este tipo de datos, si el paciente tiene diabetes, tiene obesidad, si hace ejercicio, si tiene enfermedades hereditarias o que pueda padecer en algún futuro para estarlo cuidando. También así como en sus exámenes de sangre, de orina, entre muchos otros. Y pues bueno, ahí puse que la importancia es el soporte diagnóstico, más que nada la planificación de tratamientos, porque pues de todos nuestros datos vamos a saber qué tipo de tratamiento le tenemos que dar a este paciente, la continuidad del cuidado, la base legal. El análisis del consumo alimentario pues es un cuestionario para evaluar la frecuencia de consumo de alimentos de un grupo o de una persona, qué tantas veces come carbohidratos, qué tantas veces come al día, qué tantas frutas y verduras consume, entre muchas otras. También tenemos la historia dietética. La historia dietética, todos estos conceptos son muy parecidos y pues bueno, esta es una entrevista más que nada pues que sirve para evaluar cuantitativamente la ingesta alimentaria de forma individual y o colectiva. También pues en ella se describen los alimentos y la ingesta de nutrimentos durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, lo mismo para saber qué es lo que está consumiendo, que si le gusta, qué consume, si desayuna, si no desayuna, entre muchos otros. El recordatorio de 24 horas, el recordatorio de 24 horas todos lo conocemos y más en el área de nutrición. El recordatorio de 24 horas es regresarnos un día antes previo a la consulta, y es donde vamos a preguntar qué consumió, a qué horas consumió. También porque esto nos ayuda a nosotros a entender, como por ejemplo si el paciente está en la escuela todo el día, entonces cuáles son sus horarios, cuánta disponibilidad tiene para cocinar, qué se le hace más fácil. Por ejemplo, hay pues pacientes que no, es que yo no desayuno porque no tengo tiempo, y entonces agarro una barrita y me voy. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no le podemos poner, no sé, un desayuno como hot cakes, que sabemos que se van a tardar y que van a requerir tiempo. También pues el recordatorio de 24 horas nos ayuda para saber qué tipo de alimentos le gusta consumir, entre pues muchas otras cosas. El registro de la dieta pues pueden utilizarse para estimar la dieta actual de individuos o grupos poblacionales, también pues para identificar grupos con riesgos de deficiencia. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si consumen más de un alimento que de otro, que están consumiendo en mayor proporción, porque están desnutridos o porque no les está rindiendo, por ejemplo, a los atletas, porque no se sienten activos, porque algo, o sea, ahí es donde vamos a poder identificar qué es lo que está pasando con la dieta de ya sea de una persona o de una población. El cuestionario de frecuencia de consumo alimentario pues es un método económico relativamente fácil de aplicar y necesario para la evaluación de la dieta de individuos y poblaciones. Lo que nos va a ayudar es lo mismo para saber a qué horas comen, para saber qué es lo que están consumiendo. Básicamente todos estos conceptos nos van a ayudar a nosotros, a nutriólogos, a realizar planes alimenticios correctos. También que pues no nos falle, por ejemplo, lo que no le gusta. No le vamos a poner calabaza en las 5 comidas si la calabaza no le gusta. La evaluación de indicadores antropométricos y en poblaciones, pues nos ayuda, por ejemplo, los atletas. En los atletas es sumamente importante las mediciones antropométricas porque básicamente cuánta grasa tienes, cuánto músculo estás teniendo, qué está variando, o sea, qué te está creciendo, qué te está disminuyendo, cómo te has estado sintiendo. También pues los antropométricos son peso, IMC, altura, y aunque pues no en todas las poblaciones abarca las mismas, también pues por ejemplo en los niños también nos ayuda estos indicadores para saber si están creciendo de manera correcta, si hay una desviación en la curva de nuestro crecimiento, de su crecimiento. Y entonces las evaluaciones, los indicadores antropométricos sí es algo muy importante en el área de la nutrición.
La seguridad alimentaria pues se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos y para que estén saciados y nutridos todo el día. La escala mexicana de seguridad alimentaria, la EMSA, pues es un cuestionario que se realiza por medio de reactivos de respuestas que miden el acceso a los alimentos en los hogares con menores de 18 años. La canasta básica de alimentos y salario mínimo en México, pues la canasta básica básicamente se refiere a un grupo de productos que deben aportar los mínimos nutrientes para la nutrición de un individuo adulto. También el salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima que debe recibir un empleado por las 8 horas de trabajo. Es lo mínimo que deben de recibir y pues van de la mano porque se supone que con el salario mínimo deberían de satisfacer sus necesidades de la canasta básica. Sin embargo, pues ya sabemos que aquí en Monterrey es un poco caro las cosas y no siempre satisfacen como deberían o como sería en planeado. El diseño y la evaluación de instrumentos de recolección, pues tenemos, por ejemplo, uno de ellos es el cuestionario en el que podemos recolectar muchísima información porque podemos poner muchísimas preguntas en el que nos vamos a ayudar, que pues por ejemplo los tiempos de comidas, a qué horas estás comiendo, cuándo te da tiempo, dónde estás comiendo, también las preferencias de consumo de alimentos y bebidas, lo mismo que decías, o sea, si al paciente no le gusta un alimento no se lo vamos a estar poniendo porque es algo que pasa mucho. También la forma de preparación de los alimentos, o sea, si tú te cocinas, si alguien te cocina, si se te hace más fácil comprar. Entonces es como un poquito más para entender las cosas, la saciedad, si te estás quedando con hambre, la percepción de alimentos saludables, barreras al cambio, las creencias, las religiones, todo ese tipo de cosas, pues es en un diseño sí se debe de tomar en cuenta y más en instrumentos de recolección porque es nuestra herramienta para nosotros poder crear un plan alimenticio pues correcto. Y pues ya como último tema, tenemos también el diseño de instrumentos cuestionarios para evaluar el estado nutricional a un grupo etario. Pues el diseño de un instrumento para evaluar el estado nutricional básicamente pues debe ser una herramienta sistemática que recoja datos claves para diagnosticar o prevenir la malnutrición. También pues es un instrumento que generalmente pues combina de que datos antropométricos, dietéticos, clínicos y socioeconómicos, porque también todo va de la mano, o sea, nos tenemos que ayudar muchísimo y más en diseños porque pues nosotros vamos a crear un instrumento que sea pues factible para este tipo de sociedades, poblaciones, individuos. Entonces pues sí es importante tener en cuenta todos esos tipos de criterios y, y eso es todo. Estas son las referencias bibliográficas. Aquí no se ve muy bien, pero pues en Nexus va a estar las diapositivas. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, por su atención. Espero que todos los conceptos hayan quedado claro y gracias.